Vamos a leer primero los Corintios capítulo 9, desde el verso 1, y vamos a hablar de los derechos de los apóstoles. Los que nos tuvieron el último domingo, hablamos acerca de la autoridad, las funciones y los abusos en el apostolado. Este tema es muy importante conocerlo, y lo que vamos a hablar hoy también es supremamente importante. Yo pensaba que nuestra serie iba a ser un poco más local, más para nosotros, pero el Señor es bueno que ponga estas palabras porque Él conoce la necesidad de su iglesia en estos tiempos. Vamos a hablar de los derechos de los apóstoles, especialmente acerca de el salario de los apóstoles. Siempre que se habla de se saca un pasaje. El obrero es digno de su salario, porque son pasajes que el Señor dijo, Pablo lo dijo, y están en las Escrituras, pero necesitamos ver el contexto y de lo que estaba hablando el Señor, ¿sí? Porque a veces se nos dice que el obrero es digno de su salario, pero no se nos muestra el contexto donde el Señor lo habla, de qué está hablando, y la delicadeza que se debe tomar en estos asuntos. Miren, hermanos, una persona que no es digna, que no es confiable en cuanto a los asuntos económicos, no es confiable en el ministerio. El ministerio tiene tres grandes peligros, los hermanos los llaman las tres Fs: las faldas, la fama y las finanzas. Muchos apóstoles, muchos pastores hoy en día renuncian a su ministerio o por problemas sexuales o por problemas económicos. No que les falte el dinero, sino porque muchas veces se desfalcan y se roban las mismas iglesias, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos un conocimiento claro por las Escrituras, qué dice el Señor acerca de esto, para que podamos discernir, probar los espíritus y probar los que son verdaderamente apóstoles o los que han hecho de su ministerio simplemente un lucro personal. El tema de hoy es así como para meditarlo. Primera los Corintios capítulo 9, verso 1 al 18. Lo que les dije hace 8 días. Si nosotros deseamos volver a la normalidad de las Escrituras, debemos recibir la palabra como la palabra lo dice, aceptarlo como la palabra lo dice, así eso implique que tengamos que renunciar a un concepto, a un estilo, a una forma o a una organización establecida religiosamente, ¿sí? Entonces dice Pablo, primero los Corintios capítulo 9, y aún el libro de los Corintios, las dos epístolas son epístolas escritas a una iglesia que tiene todo tipo de problemas. Tiene problemas, pecados visibles, pecados de fornicación, pecados doctrinales, niegan la resurrección, tiene pecados entre los hermanos con ministerios, pero otro de los problemas que tenía la iglesia en los Corintios era que rechazaba el ministerio apostólico de Pablo. O sea, comenzaron a surgir y a visitar los hermanos en los cuales comenzó a haber esa discordia con el ministerio de Pablo, y Pablo en primera y en segunda de los Corintios defiende su ministerio. El apóstol por excelencia en el cual las Escrituras nos muestra detalle de su vida, de su ministerio, es Pablo. No encontramos eso ni siquiera en la vida de Pedro ni en los otros, pero Pablo tiene epístolas como segunda a los Corintios donde él nos muestra su ministerio, y tenemos el libro de Hechos donde se nos muestra sus viajes, sus obras. Entonces hoy vamos a basarnos en el ejemplo de la vida de Pablo, porque es el ejemplo más claro de un apóstol en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces habla ahí en el capítulo 9, verso 1, Pablo defendiendo su ministerio: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué está diciendo a los Corintios? Otros lugares pueden decir que yo no soy apóstol y de pronto tienen alguna base para decirlos, pero es que ustedes mismos, yo fundé esa iglesia. Yo puse el fundamento, yo trabajé en medio de ustedes. ¿Cómo van a decir que yo no soy apóstol si ustedes mismos son la evidencia? ¿Sí? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y por eso hicimos el título de los derechos de los apóstoles. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? O sea, un hombre que es dedicado totalmente a la obra del Señor, ¿no tiene derecho de alimentarse? Claro que tiene derecho, ¿cierto? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una mujer
una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, Pablo mostrando que cuando los otros apóstoles viajaban, a veces llevaban mujeres con ellos. Y para ellos no había problemas, pero el ministerio de Pablo era bastante criticado. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que el apóstol tiene un derecho de dedicarse a las cosas del Señor, un derecho de dejar a un lado su trabajo secular y dedicarse totalmente a la obra del Señor. Esos son los derechos del apóstol. ¿Sí? Sigamos leyendo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, si Pablo trabajó en las iglesias, es un asunto de necedad, o es un asunto fuera de lo normal que Pablo coma del trabajo que él ha hecho. No, hasta el momento Pablo nos está hablando de eso como un derecho de los apóstoles. Digo esto como hombre, solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de ver al que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Qué frases, ¿no? O sea, si nosotros trabajamos, predicamos, sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es injusto que nosotros seguimos cosas materiales de ustedes? No, son los derechos del apóstol. Pero hermanos, vamos a dar el equilibrio que le da toda la escritura. Porque si nosotros llegamos hasta este versículo, podríamos decir, nosotros o las personas que el Señor le ha llamado al apostolado podrían decir: yo soy apóstol, yo he trabajado, ustedes tienen la obligación de mantenerme materialmente. ¿Es el derecho de los apóstoles? ¿O me van a poner un bozal para que no trille? Pero necesitamos ver la suma de las escrituras, ¿sí? Porque Pablo está hablando de esto, pero Pablo no acaba ahí. El asunto sigue y es importante que nosotros tengamos una visión completa de las escrituras. La suma de la palabra es verdad. Las características de los errores y las herejías es que tú coges un verso y basado en ese verso formas una doctrina negando otros pasajes de las escrituras. Entonces necesitamos poner la plenitud de las escrituras para tener un entendimiento claro acerca de esto. ¿Por qué? Por el abuso que se hace hoy en día. ¿Sí? Es por causa de eso mismo que queremos tratar el asunto. Y dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, hay personas que van a la iglesia de Corinto y se aprovechan de los bienes materiales de los creyentes sin haber trabajado. Pero dice Pablo, si ellos se aprovechan, ¿cuánto más nosotros que hemos trabajado? Pero, ay, mira ese pero. Ese es el pero que tal vez no le gusta a muchos ministros del evangelio. Ese es el pero que no le gusta hoy a muchos pastores, a muchos profetas y a muchos supuestos apóstoles. Míralo cómo habla Pablo. Pablo es un gran ejemplo acerca del apostolado. Pero no hemos usado de este derecho. O sea, Pablo tiene el derecho de hacerlo, pero Pablo decía: yo no uso ese derecho. ¿Por qué Pablo no usa ese derecho? Sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Una vez una persona me decía: entonces si un apóstol, un pastor, no tiene un salario fijo, ¿cómo va a ser? La pregunta es esta, y comenzamos a hacer varias preguntas porque a veces los cristianos no piensan, hermano. Entonces, la pregunta es esta: cuando un hombre es llamado al apostolado, ¿quién lo llamó? ¿Quién tiene la obligación de mantener a un apóstol? Si Dios viene, hermanos, si Dios no está en la capacidad de proveernos los bienes materiales y los bienes necesarios para nuestra vida, para que nos ocupemos de la obra de Dios, no somos llamados a la obra. Porque en el momento que nosotros dependemos exclusivamente de un cargo, de una posición jerárquica, de un sueldo, de un salario, inmediatamente nos volvemos siervos de hombres y no de Dios.
Pablo tenía todo el derecho en las iglesias que él había trabajado de recibir algo a cambio económicamente, pero nunca abusó de su derecho. Una cosa es el derecho y otra cosa es abusar del derecho. Y otra cosa es usar el derecho para hacer tropiezo a las personas. Vamos a hablar de esto. Pablo tenía todo el derecho, pero él mismo dice que él no quería ponerle ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así eran los sacerdotes. Ellos tenían derecho a comer de los sacrificios. El problema era cuando abusaban del derecho. Los hijos de Isaí, en los tiempos de Samuel, ¿se acuerdan? La gente traía sacrificio y ellos cogían el garfio y sacaban la parte gorda del cordero y la sacaban antes de ofrecer el sacrificio, o sea, antes de cocinarse. ¿Qué estaban haciendo? O sea, haciendo un negocio, abusando de la parte que el Señor les había dado. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero, esos peros son importantes. Es verdad, hay un derecho, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Mira cómo es el corazón del apóstol. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, Pablo no estaba hablando esto para exigir que la iglesia de los Corintios hiciera esto con él. Su corazón es bastante puro. Mira lo que dice: porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿De quién está hablando? De Dios con él. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice a Moisés: Moisés, necesito que vayas al de Faraón? No, Señor, que no sé hablar. Moisés, necesito que vayas al de Faraón. No, Señor, casi lo mata. Porque si el Señor ha llamado a un hombre, hermanos, Dios mismo es celoso con el llamado. Dios mismo es celoso con el ministerio. Y hay de aquellos que no lo hagan. He conocido hermanos que se quedan sin voz. Una pequeña disciplina por un tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor los llamó al ministerio y estaban ocupados en otras cosas. Cosas así terribles. Cuando el Señor llama a un siervo suyo, Él es celoso con su siervo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, mira esta frase, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Qué palabras, no? Miren el ejemplo de Pablo. Pablo como apóstol tiene todo el derecho a que las iglesias, no solo Corintios, las en las que él había trabajado, participaran en el dar con él. Pero él como apóstol no quería ponerle un tropiezo al evangelio. Entonces él sufría por el evangelio y presentaba el evangelio gratuitamente. En la Biblia, hermano, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento hay asalariados. No lo encuentras. No encuentras ni en los apóstoles, ni en los profetas del Antiguo Testamento. No lo encuentras ni en el Señor mismo, ni lo encuentras en los apóstoles del Nuevo Testamento. No hay un salario fijo para una persona. El salario fijo vino por la institución. ¿Sí? ¿Qué fue eso? Las iglesias con el tiempo se volvieron organizaciones humanas que no se sostenían bajo el modelo de las Escrituras. Y en medio de eso surgió, bueno, lo que conocemos hoy como un apostolado, un pastorado, pero eso no está en las Escrituras. Si usted no me cree a mí, examínelo usted mismo, verso por verso, y nos muestra en dónde lo encontró. Porque siempre el pasaje clave es: el obrero es digno de su salario, ¿cierto? Pero vamos a leer esos pasajes a ver de qué nos está hablando el Señor, y vamos a ver la vida y el ejemplo de Pablo. Ahí más adelante en 2 Corintios capítulo 11 verso 7, Pablo vuelve a hablar de lo mismo. 2 Corintios capítulo 11 verso 7. La iglesia de los Corintios era una iglesia problemática con todos los colores de la carne. Y cuando hay una iglesia así, cuando hay personas así, es mejor no ser tropiezo para esas mismas personas. ¿Cómo qué? Esta iglesia podía participar en el dar a Pablo,
Pero si el darle a ellos ofrendas o sostener el ministerio de Pablo iba a ser en algún momento un problema para Pablo mismo, Pablo se rehusó a recibirles a ellos mismos. Mira lo que dice ahí. Pequé yo humillándome a mí mismo, 11:7, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Mira esta frase. He despojado a otras iglesias. O sea, ¿qué es eso? Pablo recibía, y ahorita lo vamos a ver el ejemplo de unas iglesias que sostenía a Pablo bajo ofrendas. Y Pablo prefería, mira, estar donde no le daban, sacrificándose por los más difíciles, y estos no lo entendían, como la iglesia de los Corintios, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, mira el ejemplo, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea, el apóstol, por más apóstol que sea, él debe guardarse, o el hermano, o el pastor, el hombre que el Señor ha llamado al ministerio, debe guardarse de llegar a ser una carga para la iglesia, un yugo. Debe guardarse de pedir a la iglesia. Un hermano Baxin decía, la mayor vergüenza para el ministerio es cuando los hombres se paran al frente a pedir para ellos. Eso deshonra la soberanía y el poder de Dios para suplir las cosas de sus hijos. Vamos a ver dos aspectos en la vida de Pablo. Vamos a ver cómo Dios sostuvo la vida de Pablo, y es un gran ejemplo para nosotros, para aquellos que el Señor llama. Porque hoy no solo en el apostolado, en el pastorado, los músicos han hecho del ministerio un negocio, un lucro para ellos, y la Biblia no aprueba tales prácticas. Vamos a ver primero lo que dice Pablo en Hechos 20, capítulo 20, versículo 31. Una de las maneras, el obrero es digno de su salario, sí. ¿Cómo el Señor hizo para que su obrero Pablo, y yo pienso que nadie nos puede contradecir que el más grande de los obreros del Nuevo Testamento es Pablo? ¿Cómo hizo Pablo para sostenerse económicamente? Pablo tenía un salario en las iglesias, Pablo recibía una cuota mensual. ¿Qué hizo Pablo? Vamos a ver lo que dice las Escrituras. Hechos 20, verso 31. Por tanto, velad, hablándole a los ancianos donde había pasado harto tiempo, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Porque hoy en día es, si no tienes dinero, trae anillos. Si tienes dinero, trae relojes, trae todo lo que tengas para el servicio del Señor, dalo. Entonces hay iglesias, hermanos, donde hay personas de los bancos dispuestas a darte crédito para que tú ofrendes. ¿Sí? Porque hoy no se busca a los hermanos, como dice Pablo a los Corintios. Yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pero hoy es al contrario, hoy se busca lo nuestro. Hay personas, es tan vergonzoso ver personas que para que puedan orar por ti, por tu milagro, tú tienes que sembrar. Si no, no oran por ti. Si una persona tiene la capacidad de sanar a otros, bendecir la familia de otros, ¿por qué no lo hace gratuitamente? ¿Por qué el otro tiene que sembrar? ¿Saben por qué? Por codicia, por negocio. Porque no eran así los apóstoles bíblicos. El apóstol bíblico no codiciaba lo de los hermanos. Y mira el ejemplo, una de las maneras como Pablo vivió y se sostuvo y fue digno de su salario. Antes vosotros sabéis, o sea, Pablo no está hablando algo alegórico, sino era algo que ellos vieron en la vida del apóstol, que para lo que me ha sido necesario a mí, y Pablo no andaba solo, Pablo siempre andaba con Silas, con Timoteo, con Bernabé, con Lucas, ¿sí? Era el equipo apostólico. Para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea,
Si Dios llama a una persona al ministerio y la iglesia no está en la capacidad o disposición de compartir y cooperar con el ministerio de una persona, si el Señor lo ha llamado, Él de alguna manera necesita trabajar para proveer sus propios medios. Pablo es un ejemplo. ¿Cuál más grande apóstol? ¿Cuál más grande escritor del Nuevo Testamento? ¿Quién avanzó la obra más en su tiempo que Pablo? Y aún así Pablo tenía tiempo para trabajar y proveer lo suyo. ¿Por qué? Porque él no abusó de su derecho y de los suyos como apóstol. Sus manos trabajaron. Porque hoy ni siquiera los cristianos quieren trabajar, hermano. Es como se les vende un evangelio. Mira, tú siempre vas a recibir no sé cuánto. Siempre. Entonces, claro, la gente ya parece, el cristianismo parece una pirámide de MG, les quedan pañales. Porque MG tú ponías tanto y te lo duplicaba. Aquí es al 100 por 1, al 70 por 1. Les están enseñando a los cristianos a no trabajar, a ser codiciosos. Miren, hoy el mayor anhelo de muchos cristianos que están en la alabanza es llegar a ser músicos y grabar su CD. ¿Para qué? Para venderlo. ¿Sí? Hoy el ministerio se ha vuelto algo codiciable. Eso fue lo que pasó en la historia del cristianismo en los primeros siglos. Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Tú eras cristiano y tenías que pagar un precio por eso. Cuarto siglo, Constantino se vuelve cristiano, entre comillas, vuelve la religión del imperio, el cristianismo. Ahí surgió el catolicismo romano. Los puestos que antes eran no deseables porque implicaban pagar un precio, sufrir por Cristo, ahora se volvieron codiciables. ¿No es que el obispo recibía un sueldo? ¿Saben cuál fue el problema de eso? Y es el peligro de nuestros días. Cuando hay un sueldo de por medio, aún personas que no tienen el llamado, aún personas que ni siquiera han nacido nuevos, codician el cargo. Nosotros tenemos el testimonio. Tú lees la historia de Juan Hus, uno de los prereformadores, y él dice: yo cuando me metí en el seminario para ser un sacerdote, la única intención que tenía era serme rico, comer bien, vestirme bien. Pero en la medida que él se metió en el seminario comenzó a ver las escrituras y la palabra lo transformó. Pero él decía, muchos llegan ahí por codicia. Tú lees la historia de los papas. Un papa mandaba a matar al otro porque el puesto implicaba dinero, autoridad, poder. Y muchos hombres ni siquiera nacidos de nuevo codician eso. Cuando nosotros volvemos el ministerio en un llamado de Dios, no un encargo de Dios, no algo que se hace por amor a Dios, sino por el lucro que yo puedo obtener, se prostituye con todo lo que eso implica. Se pierde el sentido, se pierde el norte. Dice: y ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que si siembras vas a cosechar. No, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hace poco se me acercó un hermano y me dijo: uy, hermano, el Señor está haciendo unas cosas en mi vida y esto y esto y ¿qué me recomiendas? Y le dije: busca un trabajo. Trabaje, tenga estabilidad, con eso usted aprende a servirle, a servir en su casa, que usted es buen ejemplo con sus hijos y va a tener para cooperar con la obra del Señor. Trabaje, ¿sí? Porque el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no debemos trabajar. Hasta los apóstoles, si ven que el Señor no puede, o la iglesia no está en la disposición o en la capacidad de suplir, ellos deben trabajar. Ellos no pueden ser carga para la iglesia. ¿Por qué? Porque la plata no puede ser un impedimento para la obra del Señor. ¿Sí? El Señor provee. Pero de alguna manera estamos viendo que el obrero es digno de su salario. ¿Cómo? A veces al obrero le toca trabajar con sus manos. ¿Sí? Es extraño para nuestros días, ¿no les parece? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esa es una de las maneras en las que Dios soberanamente arregló en la vida de Pablo para que él tuviera su sustento. ¿Cómo? Trabajando el mismo. La otra manera en que el Señor proveyó para Pablo. Filipenses capítulo 4, verso 10.
De todas las iglesias que Pablo trabajó y en todos los lugares que Pablo visitó, las iglesias que más ayudaron fueron las de Macedonia. Entonces está la iglesia de los filipenses. No era un salario, no era una obligación, era algo de disposición. Cuando hablemos de los ancianos vamos a ver que las escrituras hablan de esto, porque también lo hablan las escrituras. Pablo dice, hablando de los ancianos de una iglesia local, el anciano que se ocupó, que ha dejado el trabajo y ahora se ocupa de predicar y enseñar la palabra, tenerlo con doble estima. ¿Qué es doble estima? Que la iglesia debe procurar sostener a aquellos hermanos que viven por la fe. ¿Sí? No hay que abusar de eso, pero también está escrito. En este caso encontramos una iglesia que por voluntad propia sintió la necesidad de cooperar con el ministerio de Pablo. Ciertamente eso también es muy real. Hay personas a las que el Señor despierta y las guía para cooperar con el ministerio de ciertos hermanos. Eso es algo que produce el Espíritu y que se debe dar en la iglesia. Que los hermanos sean generosos no, ni siquiera con la persona, con la obra del Señor, para que la obra del Señor prospere. Aunque el Señor no tenía sueldo y no tenía, los apóstoles no tenían sueldo, si había una bolsa. ¿Qué es eso? Se recogían ofrendas. Y de esa ofrenda ellos comían, ellos sí, se mantenían según sus necesidades. Pablo, cuando la iglesia no sentía cooperar con ellos, para eso tenía las manos, para trabajar. Pero había momentos en que el Señor usaba la iglesia para cooperar con el ministerio de Pablo. ¿Sí? No es el salario establecido al que todos nosotros quisiéramos tener, porque una de las cosas más terribles, hermano, es vivir por fe. Porque todos nosotros queremos tener asegurado diario las cosas. Pero mira, el Señor le dice a su hijo, mira, ahorita lo vamos a leer cuando llama a sus apóstoles. No se preocupen por lo que deben comer ni lo que deben vestir. Las aves no siembran ni recogen y Dios todos los días las alimenta. Los campos no hilan ni nada, pero Dios los viste mejor que Salomón. O sea, si ustedes yo los llamo a mi trabajo, yo voy a ser fiel con ustedes. ¿Sí? De alguna manera yo voy a proveer. Uno de los casos más preciosos de la Biblia es el caso del profeta Elías. Lo llevó para el arroyo y lo sostuvo con agua en el arroyo. Los cuervos venían y le traían el alimento. Cuando se acabó eso, se lo llevó y lo llevó a la casa de una mujer pobre, viuda, y lo sostuvo. ¿Sí? Y mientras sostenía a Elías, el Señor también sostenía a 7,000 profetas en las cuevas por medio de Abdías. O sea, el Señor sostiene a los suyos, hermano. Yo podría contarles testimonios. ¿Tú quieres leer vidas tremendas? ¿No? Los apóstoles de hoy en día. Lee la vida de George Mueller. Un hombre que por la fe construyó una cantidad de orfanatos para el servicio del Señor. Dice que si fueran en ofrendas de hoy en día recibió más de $200 millones. Todo por la fe. El hombre creyó al Señor y el Señor le sostuvo. El ministerio, nosotros tenemos el libro del testimonio de Watchman y el testimonio de Maxine, realmente hombres que el Señor llamó y los sostuvo, ¿sí? Pero también el Señor dispone a sus iglesias para que cooperen. Nosotros realmente creemos y denunciamos el abuso que se ha hecho hoy en día, pero también deseamos que el Señor despierte la generosidad de la iglesia, porque de todos modos la obra se sostiene económicamente por el aporte voluntario de aquellos que el Señor toca por su Espíritu. Dice en el verso 10 de Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, ellos tenían cuidado de él, ¿sí? Lo cuidaban económicamente, ayudaban a Pablo, porque Pablo también comía, también se vestía, ¿sí? Pero se les había olvidado. O dice Pablo, o no habían tenido la oportunidad. Acuérdense que no es en ese tiempo como ahora que, hermano, queremos mandarte una ofrenda. Sí, hermano, por efecti, número de cédula tal, y llega a los 5 minutos. No, en los tiempos de Pablo no era así, no había correo, no había bancos. Sí, todo era un poco más difícil. Pero dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Porque miren, los apóstoles también tienen escasez, hermano. Hoy en día parece que ser pobre o tener necesidad es un pecado. Me acuerdo de una persona, un familiar que es pastor, y me decía, él trabaja en un sector de Soacha que es bastante pobre. Me decía, el gran problema para mí ha sido quitarles esa mentalidad de pobre a todas estas personas. Como si ser pobre fuera un pecado.
Y no solo eso, hermanos, se les enseña un evangelio donde el evangelio es, si tú te conviertes a Cristo, todo lo que tú necesitas antes, no lo vas a tener ahora. Ahora bendición, prosperidad, y el único que prospera es el pastor. Porque los hermanos viven las mismas necesidades, viven los mismos problemas económicos. El evangelio no garantiza prosperidad económica, ¿sí? Es más, dice Santiago que el Señor a algunos les permite ser pobres para que sean ricos en la fe. Amén. O sea, que para que aprendan a confiar en el Señor en todas las cosas. Y a otros también les da, ¿para qué? Para que aprendan a ser generosos. Sé vivir humildemente. Yo vi una entrevista que le hicieron a Benny Hill. Él decía, pero ¿qué tiene de malo que tenga un avión y un reloj de oro y que gaste $10,000 en una noche en un hotel? $10,000 gastan más que una estrella de Hollywood un día en una noche en un hotel. ¿Qué tiene de malo? Qué cosa, ¿no? Sé vivir humildemente y pues también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué es eso? El Señor a veces nos pasa por situaciones buenas, situaciones malas, vacas gordas, vacas flacas, ¿sí? Momentos de abundancia, momentos de escasez. Pero debemos aprender a recibir todo de parte de Dios. Dios hizo el día bueno como el día malo. ¿Para qué? Para que no hallemos ninguna cosa fuera de Él. ¿Sí? Y este versículo que todo el mundo lo cita fuera de contexto. Este es uno de los versículos más trajineados de la Biblia y más fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablando de qué? De los problemas económicos. Pablo había aprendido. Mire, había días, una vez en un naufragio duró como 30 días sin comer, no me acuerdo cuántos días sin comer. Ya todos los que iban en el naufragio se iban a suicidar. Una situación terrible. Y el Señor dice a Pablo, Pablo, diles que no se van a matar. Yo conservo tu vida y los que están contigo. Pero permitió pasar por una prueba terrible. Esos eran los verdaderos apóstoles. El hombre de Dios debe ser, ¿qué? Sufrido. Como Cristo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que he aprendido a soportar lo bueno y a soportar lo malo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. O sea que Pablo estaba pasando por una. Y el Señor despertó a los filipenses. Y él dice, bueno, que hayan participado en la aflicción. Y también, ¿sabéis también vosotros, oh filipenses, que en la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros? Pero los apóstoles son así. Entonces, ¿usted es pastor y no tiene cobertura? Le ofrezco mi cobertura apostólica. Hay uno muy famoso, Ronnie Chávez. Yo tengo un documental en la página donde denuncian todo. Yo le ofrezco mi cobertura apostólica, pero usted me tiene que consignar mensualmente tantos $. Y yo oro por ustedes y cubro su iglesia con mi apostolado. ¿Qué es eso, hermano? Es un negocio, ¿no? Cuando dice Pablo, nadie participó conmigo en el dar y en el recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El Señor despierta a veces a la iglesia para que coopere. No es que busque dádivas, porque acuerden que Pablo se gloriaba en presentar el Evangelio gratuitamente. No es que Pablo esté buscando ofrendas o recibir dinero, no, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. Porque hay algo que también es verdad, hermano. Dios da al corazón generoso. Eso es verdad. Yo he visto como personas que son generosas con el Señor hace que en su misma casa abunden las cosas. ¿Por qué? Porque son generosas para la obra del Señor. ¿Sí? Eso no es prosperidad, es algo que la palabra es. Nomás cuando tú coges la lupa así y solo hablas de eso un año seguido. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces vemos las dos maneras en que Dios le provee al apóstol. Una es su trabajo y otra es la cooperación voluntaria de la iglesia que el Señor quiso usar. Vamos a hablar un poco del peligro que tiene la codicia en el ministerio, porque es que miren hermanos, la mayor parte de la palabra cuando habla de la economía, de las riquezas o del dinero, siempre habla con alarma roja, o sea, advirtiendo a sus siervos tener cuidado con eso, ¿sí? Porque muchos dicen, es que el 40% de la Biblia habla sobre el dinero. Sí, diciendo que tengas cuidado. No diciendo de que siempre y que todo va a prosperar, no, diciendo de que tengas cuidado. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6, verso 6. Estas son las recomendaciones de un apóstol maduro a un siervo joven. Y es bueno que nosotros conozcamos todas estas cosas y guardemos nuestro corazón. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, que tú seas una persona piadosa en la cual se está formando Cristo, en la que está llegando a ser como Cristo. Pero en medio de todo eso es bueno que tú seas contento, agradecido con lo que tienes. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y mira lo triste, hoy nosotros tenemos un cristianismo que enfatiza y trabaja tanto en cosas que el Señor no ha mandado. ¿Tú te imaginas cuánto sería más o menos la ofrenda de la iglesia en Jerusalén? Muchos tenían herencias, vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles. Yo pienso que los apóstoles tuvieron toda la oportunidad para hacer una mega iglesia en Estados Unidos, así como las de Estados Unidos en Jerusalén. Pero el Señor nos llamó a construir templos. Porque hay lugares, hermanos, que se mandan, es que no tienen fe para construir un gran edificio. Entonces se pegan una endeudada y cada domingo expriman a los hermanos para pagar la deuda para el salón. Dios no nos mandó a construir edificios. No lo encuentras tampoco en el Nuevo Testamento. No lo encuentras. Pero hoy la vida de la iglesia gira en torno a esas cosas que Dios no ha mandado. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Ese ha sido uno de los grandes escándalos de la fe en nuestro tiempo. Ustedes conocen el libro La Cuarta Dimensión de John Paul Kicho. Ese es muy famoso. Decretar, confesar. Tiene la iglesia más grande, creo que es en Corea. Hace poco lo mandaron a él y a su hijo a la cárcel. ¿Por qué? Porque desfalcó a la iglesia. Hablar de codicias necias. Desfalcó, robó a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se ama el dinero y se busca el dinero, las personas caen en cosas pecaminosas. ¿Sí? Ese es el problema del amor al dinero, que hunden, mire estas palabras, a los hombres en destrucción y perdición. La Biblia es tan clara en este asunto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, si algo que te puede desviar del camino es las finanzas, la codicia, el servirle al Señor con una intención desagradable. El Señor dijo en un lugar: no puedes servir a dos señores, porque aborrecerás al uno, amarás al otro, estimarás al uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y servir a Mamón. ¿Saben quién es Mamón? El Dios del dinero. Mamón, las riquezas. Tú no puedes servir a Dios y servir a Mamón. Tú no puedes buscar las cosas eternas y estar preocupado por las cosas temporales. ¿Sí? Tú tienes que en algún momento romper en tu corazón con eso. Cuando el Señor llamó a sus discípulos les dijo, vamos a leerlo, Lucas 12, verso 32. A sus apóstoles, aquellos que habían de servirle, aquellos que iban a estar ocupados de sus asuntos, que eran pocos. 12:32, Lucas 12:32. Mira lo que le dice el Señor a su manada pequeña.
No temáis, manada pequeña, porque cuando uno depende del salario, uno no depende de Dios mismo, hermano. Esas personas que cada mes están recibiendo su esto por su servicio al Señor, no podrían escuchar las palabras del Señor que dice en Isaías: no temas. Imagínate si el salario dependiera, digamos, en los tiempos de Jeremías del pueblo. ¿Quién le iba a dar a Jeremías si lo único que lo hacían era perseguirlo, apedrearlo, lo echaron a la cárcel, le tocaba salir corriendo? ¿Quién lo iba a mantener si su ministerio implicaba muerte? Pero el Señor le decía: no temas delante de ellos, yo soy tu Dios que te sostengo. Amén. Nada te faltará, yo estaré contigo, yo te sustentaré, yo no te dejaré. Si ven, cuando Dios sostiene algo es muy diferente cuando lo sostienen los mismos hombres. Es tan peligroso que nuestro ministerio dependa de otras personas, que hasta eso puede hacer que nuestro mensaje sea manipulado por las personas que nos sostienen. Entonces tú ya no puedes decir nada en contra del sistema, porque te sacan y no te pagan. Les dijo: mira, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis. Al contrario, no es que el Señor te va a dar 10 veces lo que tienes. Él les decía: despréndete de todo eso. Y nosotros conocemos la historia de misioneros que, teniendo fortunas, hermano, lo dejaban todo y se iban a la jungla a hablar, a predicarle a indios, a predicarle a los lugares más salvajes de la tierra. Y dan limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. ¿Saben dónde está el problema de todo esto? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O nuestro Dios es Dios, o nuestro Dios son las riquezas. Lo que nosotros buscamos y anhelamos, eso es lo que va a gobernar nuestro corazón. Mira lo que decían los profetas. Ahí en Miqueas capítulo 3 verso 11 se habla de este problema: el cohecho en medio del ministerio, el lucro en medio del ministerio, el deseo de tener ciertas cosas usando el ministerio. Lo que el Señor un día dijo cuando entró a su casa ahí en Jerusalén, al templo: mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque había sinvergüenzas que aprovechaban la casa del Señor para enriquecerse y hacer su negocio ahí. Yo pienso que tú tienes, digamos, una persona escribe un libro y lo imprime. Esa persona tiene todo el derecho para cobrar por el libro. Pero si esa persona ama al Señor y recibió algo del Señor, de gracia debe darlo. ¿Para qué? Para no ponerle tropiezo. Porque si yo hago algo para el Señor, yo lo que quiero es que el Señor use eso para la circulación y para la edificación de muchos. Pero hace poco hay un sitio web en internet muy bueno, publicó un libro de Cash Luna. Eso le pasa por publicar basura. ¿Sabe qué hicieron los de esa iglesia? Lo denunciaron y cerraron el sitio, porque les publicaron un libro, porque no les pagaron derechos de autor. Sí, el deseo de nosotros es que todas las cosas circulen y que la gente sea beneficiada con las cosas del Señor. ¿Por qué vamos a cobrar? ¿Por qué vamos a mandar a un hermano a la cárcel si el Señor nos dijo: de gracia recibiste, da de gracia? No, pero nos interesa son otras cosas. Y miren, muchas personas que están involucradas en esas cosas ni son cristianas. Yo les contaba el caso de la versión Reina, la versión Nueva Internacional. El hombre que la subsidia es un magnate en Estados Unidos. Es dueño de la editorial Sonderbar, que traduce los libros de editorial Vida, ¿sí? ¿Saben que este hombre es uno de los magnates de la pornografía? Y así como recibe dinero por la pornografía, recibe dinero de los cristianos que publican sus libros y él los pone en su editorial. ¿Saben? Muchos cantantes cristianos, a pesar de que tienen sus propias discográficas, están bajo el yugo de otros, que son los que organizan los conciertos, que no son cristianos. Entonces, usted puede cantar, pero no hable de Jesús, no sea tan radical en sus comentarios, en sus entrevistas. ¿Por qué? Porque tienen personas encima que no son creyentes y han hecho de todo eso un negocio. Imagínate a David cobrando derechos de autor por sus salmos. O a Pablo diciéndole a Timoteo: bueno, si van a transcribir la carta a los Corintios allá en la Odisea, digan a los hermanos que me tienen que mandar tanto por derechos de autor. Eso no existía en la Biblia, eso es parte de nuestros tiempos.
Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Tú tienes una Biblia, lea al comienzo lo que dice: se prohíbe la total o parcial reproducción de cualquier versículo. ¿Se adueñaron de la Biblia? Tú no puedes citar un verso de la Biblia en otro libro. Tienes que pedir derechos de autor. Se adueñaron hasta de la palabra del Señor. Sí, esos son de los pecados de nuestro tiempo. Pero como es tan común, entonces te dice el cantante: no, pero es que el obrero es digno de su salario. Entonces tú le dices: sí, trabaja. No, pero es que el que trabaja en las cosas del Señor, que reciba las cosas del Señor. Sí, si no hay una iglesia que voluntariamente desea sostenerte, no tienes ningún derecho a obligar a los hermanos a pagarte. Eso es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Especialmente en el apostolado, pero esto ha llegado a muchos. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho. O sea, juzgan según lo que reciben. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Ahí comenzaron todos los eventos en los que tú tienes que pagar para escuchar la predicación de la palabra. ¿Sí? Es muy diferente esto, que tú tengas que pagar en un lugar porque te van a dar comida, a que tú tengas que pagarle al ministro para que venga a predicar. Miren, cuando una persona, y siempre usamos el ejemplo, y ahorita lo vamos a leer, pero ahorita lo leemos más bien con la misma palabra. Y sus profetas adivinan por dinero. Ahí está el ministerio profético. Todos los que adivinan, ¿por qué? Por dinero, por lucro, o sea, porque sacan de eso en alguna ganancia. Y lo más terrible es que, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? Miqueas 3:11. No vendrá mal sobre nosotros. A veces nosotros creemos que donde hay predicación, donde hay profecía, donde hay cantos, ahí está el Señor. Pero lo que tenemos es una cantidad de sinvergüenzas haciendo un negocio con las cosas del Señor. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será dada como campo. ¿Qué es eso? Tú tienes una tierra que vas a sembrar, pues está llena de cosas. ¿Necesitas qué? Ararla. Que tú no puedes sembrar en medio de tantas cosas. Eso fue lo que hizo el Señor con Jeremías. Jeremías, te he puesto por profeta, pero ¿sabes qué, Jeremías? Necesitamos destruir, arrancar y arruinar una cantidad de cosas que hay que no sirven. Porque si tú no quitas y aras el campo, no vas a poder sembrar. Mire, nosotros queremos que el Señor haga un avivamiento en medio del cristianismo. El Señor necesita destruir todo lo que no es conforme a su voluntad. Si no, nunca vamos a ver un verdadero avivamiento. Porque cuando hay avivamiento, los que dicen avivamiento, lo que están haciendo es un gran negocio. Y no hay avivamiento. Ahí no está el Señor. Lo que espera el Señor es juzgar. Y que el Señor levante personas como Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías: te he puesto lleno de dientes. Porque un arado tiene dientes, ¿sí? Un instrumento nuevo para quitar todo lo que está mal. Y eso, pues, imagínate. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 16, verso 14. Esto no es nuevo, esto pasó en los tiempos de Israel, esto pasó en los tiempos de la iglesia primitiva. La iglesia romana en su apogeo fue esto. Después de la reforma, los mismos cristianos cayeron en las mismas cosas que los mismos reformadores acusaban. Como decían los católicos: tú no puedes hablar en contra del Papa porque eso es infabilidad papal. La palabra del Papa es doctrina por excelencia. Entonces tú ahorita no puedes hablar más del apóstol, ¿sí? Porque eso es infabilidad apostólica hoy en día. Pero no, hermanos, para eso tenemos las escrituras para juzgar todas las cosas. Y Ezequiel 16, verso 14. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Está hablando en el sentido espiritual de que el Señor hermoseó a Israel, la llenó de gloria, e hizo una obra preciosa con Israel. Así Dios puede hacer con cada uno de nosotros, o con un siervo en especial. Lo llena de dones, lo llena de talentos, le da gracia, le da un lugar en medio de su pueblo. ¿Sí? ¿Y eso para qué se lo da Dios a la esposa, a la iglesia? Para Él mismo. Como el ejemplo del esposo y la esposa. La esposa tiene todo su cuerpo, toda su hermosura para el esposo. ¿Sí? Toda su belleza, sus dones, su cuerpo es para su esposo. Así era Israel en el tiempo antiguo y así es la iglesia para Dios. Los hombres, los siervos del Señor son para Dios. Porque era perfecta y a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura. Uy, mira lo terrible.
y te prostituiste a causa de tu renombre. ¿Qué es eso? Una persona tiene un ministerio y ha crecido. Entonces lo invitan. Entonces él ya no le sirve en fidelidad a Dios, a Cristo, a su cabeza, sino dice, bueno, yo voy, pero ¿cuánto me pagas? Eso espiritualmente es como si yo tengo a mi esposa y mi esposa se me acerca y me dice, oye mi amor, mira que tal hombre me está invitando a pasar un rato con él y me está pagando. ¿Tú me das permiso de ir? ¿Eso qué es? Prostitución. Cuando un hombre de Dios usa lo que Dios le ha dado y sirve, no por voluntad de Dios, no por dirección, sino buscando un lucro, él está usando los dones de Dios para prostituirse. Cuando tú cobras para servir en algo que el Señor te ha dado, eso es prostitución. La mayoría de cantantes cristianos y de predicadores hoy en día son prostitutos de la fe, porque no les sirven al Señor, sino predican y sacerdotizan y profetizan por lucro y dinero. Y eso no tiene otro nombre. ¿Tú qué le dirías a tu esposa cuando te diga eso? Pero le llamamos, es una bendición. El Señor abrió puertas y nos está bendiciendo. Mira cómo le decía el Señor a Israel: y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. ¿Saben qué son los lugares altos, hermano? En los tiempos antiguos solo había un lugar de adoración, Jerusalén. Entonces habían profetas y estos decían, no, pero ¿para qué van a ir a este lugar? Yo voy a montar mi lugar, construyo mi iglesia acá y edifiquemos acá y oremos acá a Dios. ¿Qué es? Mi iglesia, dividiéndola del cuerpo de Cristo y montando mi lugar, y vamos a hacer de esto el lugar de adoración. Es un lugar alto. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios mandaba. Dios mandaba en Jerusalén. Hoy en nuestros días, ¿a dónde debemos ir? No debemos ir a ningún lado. Los que estamos en un lugar debemos reunirnos en torno a Cristo. La Biblia no gusta, Dios no nos manda a edificar lugares altos. Un lugar alto es un lugar fuera de la revelación de las Escrituras. Es montar mi iglesia a mi modo, a mi manera y a mi gusto, sin tener en cuenta a Dios y a su palabra. Nosotros estamos llenos de lugares altos, donde están los siervos de Dios prostituyéndose, vendiendo y negociando con su ministerio. Es un lenguaje fuertísimo, ¿no? Pero es que así el Señor habla en las Escrituras. Dice, y fornicaste sobre ellos. ¡Ay, qué cosa horrible! Hoy en día el pastor lleva al presidente a hacer publicidad para la presidencia. Los políticos los llevan a las iglesias, haciendo que una relación toda extraña. Eso la Biblia lo llama prostitución. ¿Sí? Usan la casa del Señor para cuánta cosa se les viene a la cabeza. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas aljabas de oro y de plata que yo te había dado. ¿Qué es eso? Los dones y talentos con el que el Señor viste a su iglesia. Mira, hermano, tú puedes tener un talento tremendo para el Señor. Cuando tú usas eso que no es del Señor y lo llevas a otro lugar, es prostitución o profanación. ¿Se acuerdan los tiempos de Daniel? ¿Qué hizo el hijo de Nabucodonosor? Cogió los vasos sagrados y los metió a sus orgías, a sus borracheras, y los usó. Eso es lo que hoy en día, ¡ay! Salió un niño con o un hermano con un talento para cantar en el reality, y todo lo hizo para gloria de Dios. Pero tú ves que no, los que están divirtiéndose no son Dios, son los presentadores, es el programa y es la gente del mundo gozándose y deleitándose en el talento que el Señor le dio a un hombre que no lo usa en la casa de Dios, sino que lo está profanando en medio del mundo. Y todos dicen para gloria de Dios. No es para gloria de Dios, es porque van por un premio. Si él lo quisiera hacer para gloria de Dios, lo haría en la casa de Dios. Lo haría bajo la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no, nosotros usamos hoy, eso es profanación, hermanos. Eso no tiene otra parte. Cuando tú usas un vaso de oro para divertir al mundo, para causarle deleite a la carne de las personas. Entonces el niño de 10 años que canta bonito, tú lo ves a los 15 años como Justin Bieber.
de familia cristiana, drogadicto, promiscuo, toda clase. Mira, la mayoría de cantantes famosos hoy salieron de iglesias cristianas, donde se promueve y se promueve tanto el talento que los muchachos comienzan a ver una mejor opción en el mundo que en la iglesia, porque el mundo les paga más, pero era lo mismo que hacían en la iglesia. Estamos pagando con la propia vida de nuestros propios hijos esas cosas. Dice: tomaste asimismo tus hermosas aljabas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Idolatría, ¿sí? Entonces ahora el importante es esto, y hay adoración hacia las personas, hay reverencia. No importa que el cantante o el pastor o el que sea diga cosas contra la palabra, es el ídolo de los cristianos. Hoy es más difícil hablar en contra de un pastor o de un cantante que hablar en contra de la palabra. Porque si tú hablas en contra de la palabra, hasta los cristianos lo toleran, pero no te metas con los ídolos de ellos. No te metas con el pastor o con el cantante. Porque está lleno de ídolos. Y la cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. El aceite y el incienso es adoración y la oración. Cómo se hace un negocio y cómo se ha profanado todas esas cosas. Vamos a terminar con lo que el Señor le dijo a sus apóstoles en relación a todo esto. Qué cosas terribles. Señor, tenga misericordia y nos guarde para que el Señor pueda restaurar todas las cosas en su casa. Pero para que el Señor pueda restaurar todas las cosas, Él comienza desde las cabezas. Mateo capítulo 10, verso 8 en adelante. Es el momento que el Señor va a mandar a sus apóstoles en su primer viaje misionero. El Señor les da ciertas recomendaciones. Dice, Mateo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Uno no necesita tener mucho discernimiento. Una hermana una vez me dijo, no hermano, yo veía enlace, pero hasta que un día escuché a Benny Hill que él solo iba a orar por aquellos que ofrendaran $10, hasta ese día dije, ese hombre no es de Dios. No necesita uno discernimiento. ¿Cómo te van a pedir por orar por ti? ¿Cómo te van a pedir por orar por tus hijos? ¿Sí? Hay que tener 2 dedos así para darse cuenta. El engaño, la astucia, la manipulación. Mira lo que el Señor le decía a su siervo: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no lleven dinero, no lleven nada suyo, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahí donde usted ve el salario. El obrero es digno de su alimento, ¿cierto? Pero ¿cómo el Señor le va a dar el alimento? Lucas capítulo 10, verso 7. Y eso nos libra porque la escritura, hermano, no es de interpretación privada. ¿Sí? El Señor no dejó las cosas en el aire, sino las puso en la tierra. Lucas 10, verso 7. O sea, el Señor le dice a sus obreros, no lleven dinero, porque si yo los envío, yo les voy a proveer su alimento. En el capítulo 10, verso 7 de Lucas habla de esto. Hablando del mismo asunto, en el mismo discurso, solo que Lucas agrega cosas que Mateo no dijo. Y posad en aquella misma casa, o sea, donde el Señor les abra puertas, posen allí, comiendo y viviendo lo que os den. El Señor les va a dar su alimento, pero Él va a usar las casas donde los van a hospedar. ¿Sí? El Señor va a suplir de alguna manera, Él es fiel. Comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Yo he escuchado casos de que invitan a un pastor a predicar y lo van a llevar a un hotel y no, en este hotel no me hospedo. Esa comida yo no como. Exigiendo. El hombre de Dios es manso y humilde como Cristo es manso y humilde. O sea, terminamos con palabras de Pablo en 2 Corintios. Por lo menos así. Yo les recomendaría leer esta carta, por lo menos la de 2 Corintios. Pablo muestra un poco lo que fue su ministerio y la manera como él sirvió al Señor. 2 Corintios 4, 7, así sea, leámoslo de seguido. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Saben dónde están los verdaderos apóstoles de nuestra época? En Asia, en África, en Oriente, allá. Allá sí pueden decir estos pasajes, en apuros, en persecución, en desvelos. 6.3. No damos, mira como Pablo hablaba, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Sí? Nosotros debemos guardarnos hasta de las dádivas y todo lo que pueda ser tropiezo para alguien, hermano, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Cómo son los ministros de Dios? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Quién quiere ser apóstol? Uy, era un trabajo que implicaba perder la vida por Cristo. No era un trabajo que traía gloria en este mundo, hermanos. Era algo de realmente amor a Cristo. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad y en el Espíritu Santo. En amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos. Porque hoy llamamos que Dios es un Dios de alegría, pero el Dios de alegría también le permite a sus siervos pasar tristezas, mas siempre gozosos, como pobres. Oye, Pablo vivió como pobre, más enriqueciendo a muchos. Hoy dicen, no, es que Cristo murió para hacernos ricos a nosotros. Pero el Señor quiere que caminemos el mismo camino de Él. No que estemos hablando de que sea bueno ser pobre, ¿no? Lo que estamos hablando es que realmente el Señor nos llama a vivir cierto tipo de vida y a tener otras cosas en nuestro corazón. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Yo pienso que estos temas son tan contundentes en las Escrituras, ¿no?, que lo único que realmente nos muestra el engaño es la falta de conocimiento que tienen los cristianos de la palabra. Por eso hay mucho engaño, porque el pueblo, cuando no tiene conocimiento, fácilmente se extraña. Pero el Señor nos dio muchas herramientas en las palabras para que podamos hacer lo que hizo la iglesia en Éfeso, probar los que son verdaderamente apóstoles, y no lo son, sino simplemente comerciantes de la fe. Yo tengo varios documentales en la página para los que los quieran ver. Y ahí, cuando tú ves todo con imágenes, es mucho más claro y penetrante. El Señor nos ayude. Y ayude a su iglesia y le quite el velo que se le ha puesto encima, en el cual se le está esclavizando al pueblo y engañando. Señor, te damos gracias, te pedimos de todo corazón y sinceramente que tú nos abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Tú nos diste tu palabra y tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. No queremos seguir hombres, no queremos seguir ministerios de hombres, queremos seguirte a ti, Señor. Pero tú